Hoy vamos a hablar del marxismo. Para hablar del marxismo necesitamos primero definirlo respondiendo a las preguntas ¿qué?, ¿cuándo? ¿Y dónde? ¿Qué es el marxismo? Pues el marxismo es un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Marx y Engels, que defienden la construcción de una sociedad sin clases y Estado y rechaza el capitalismo. ¿Cuándo? En 1840. ¿Y dónde? En Europa, concretamente en Alemania. Ahora vamos a hablar de las características principales del marxismo. La primera característica principal del marxismo es la relación entre la teoría y la práctica. Esta característica es indiscutible. Recuerden la tesis de Marx sobre Feuerbach, donde dice que hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, pero lo que se trata es de transformarlo. En otras tesis, afirma que esa transformación solo se logra mediante la práctica social revolucionaria que actúa sobre el medio y el hombre a la vez. Precisamente para llevar a cabo esa práctica social revolucionaria fue que Marx se dedicaron a estudiar profundamente la economía política y a organizar el movimiento obrero de manera que el proletariado estuviera en condiciones como clase revolucionaria de tomar el poder y crear la sociedad socialista donde los hombres y dueños de las leyes sociales fueran en verdad los señores de la naturaleza. Segunda característica del marxismo. Hunde sus raíces en toda la herencia cultural de la humanidad. El marxismo no es una negación absoluta de todo el pasado, no ha surgido de la cabeza de los clásicos como dice la mitología griega que Atenea o Minerva nació de la cabeza de Zeus. Sobre este tema que estamos considerando, Lenin escribió lo siguiente. Las tres fuentes más inmediatas del marxismo fueron la economía política inglesa, especialmente las teorías de Adam Smith y David Ricardo, el socialismo utópico de Saint-Simon, francés, Richard Owens, inglés, y la filosofía clásica alemana, particularmente la de Hegel. Tercera característica del marxismo. El marxismo es polémico y antidogmático, y se refiere a que Marx, Engels y Lenin fueron ejemplos altos de antidogmatismo. Sus más señaladas ideas se desarrollaron de manera polémica. Todas sus obras filosóficas fueron polémicas. Lo polémico es lo contrario de lo dogmático. Es decir, que el marxismo, como todas las cosas y fenómenos del universo, no se desarrollan sin luchas. Cuarta característica, se desarrolló con la ciencia. El carácter de ciencia del marxismo ha quedado probado en las características anteriores. Se ha demostrado que nace con las ciencias y se desarrolla con ellas. Ahora nos toca demostrar en especial que el investigador, científico, político, en fin, el sabio, en cualquier rama del saber necesita del marxismo. No es que seamos tan absolutistas que neguemos que muchos descubrimientos científicos se han realizado sin que sus descubrimientos conocieran la filosofía de Marx, Engels y Lenin. Pero lo cierto es que cuando tal cosa ha ocurrido, el sabio, queriéndolo o no queriéndolo, conociendo o no conociéndolo, el marxismo ha logrado sus objetivos, aplicando en la práctica la concepción materialista dialéctica del mundo. Quinta característica del marxismo. La única y verdadera doctrina. Existen muchas razones que demuestran el carácter humanista del marxismo, entre las cuales tenemos: primero, desarrolla en el hombre la confianza en sí mismo y no solamente la confianza individualista. Segundo, rompe los límites humanistas del humanismo burgués, porque toma como punto de partida la idea definida por Marx de que el hombre es el conjunto de relaciones sociales, no el individuo aislado y abstracto. Tercero, no es humanismo de evasión, es decir, es un humanismo que lleva al hombre a aislarse de semejantes que sufren, sino que es aquel que echa su suerte con los pobres de la tierra y se salva salvando al resto de los hombres. Sexta característica.
es un arma ideológica de los trabajadores. Es decir, que la filosofía le señalan al proletariado el camino para liberarse de la esclavitud espiritual, de la religión y los prejuicios y supersticiones que estimulan las clases opresoras. Lo pone en condiciones de poseer una concepción del mundo certera, científica, que lo conduce a la lucha por la transformación revolucionaria de la sociedad. Séptima y última característica del marxismo. Es partidista, pero a la vez la más objetiva de todas las doctrinas. Es decir, sabemos por lo estudiado más arriba que la teoría sociológica o económica expresa los intereses de una u otra clase, y es por tanto una teoría partidista hasta la filosofía. Las clases explotadoras interesadas en eternizar su dominio solo se fundamentan en la ciencia. Eso limitadamente, como ocurrió con la burguesía en su fase ascendente, cuando luchan por el desplazamiento de otra clase. Luego, asentados en el poder, se esfuerzan por negar todo aquello que entra en contradicción con sus intereses. Su ideología se aparta cada vez más de la ciencia. Así, por ejemplo, el materialismo y el ateísmo de los ideólogos burgueses del siglo XVIII han sido echados al rincón del olvido, y en su lugar proliferan hoy el irracionalismo, neopositivismo y otros refritos idealistas en el campo de la filosofía, que no tiene otro fin que llenar el vacío ideológico racional del capitalismo. Ahora vamos a hablar de los principales líderes del marxismo, que son Karl Marx y Friedrich Engels. Vale. Karl Marx fue un reconocido filósofo, intelectual y militante comunista alemán de origen judío y es conocido como el padre del socialismo. A Marx también se le conoce como uno de los mayores representantes del comunismo moderno y es padre del marxismo. Marx nació el 5 de mayo de 1818 y creció junto a una familia de clase mediana acomodada en Treveris, Reino de Prusia. Tras sus estudios en la Universidad de Humboldt de Berlín, se interesó en la filosofía y años después se convirtió en periodista para la Gazeta Renana, un diario de corte radical en la ciudad de Colonia. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política se consideran las bases del marxismo, y sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Marx murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, tras padecer una fuerte gripe. Las obras de Marx son El Capital y el Manifiesto Comunista. Ahora hablaremos de Friedrich Engels. Enviado a Inglaterra al frente de los negocios familiares, conoció las miserias y condiciones de la vida de los trabajadores de la primera potencia industrial del mundo, Inglaterra. Más tarde plasmaría sus observaciones en su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1845. En 1840 se adhirió definitivamente al socialismo y entabló una duradera amistad con Karl Marx. En lo sucesivo, ambos pensadores colaborarían estrechamente publicando, junto a Karl Marx, obras como La Sagrada Familia, La ideología alemana y El Manifiesto Comunista. Aunque corresponde la primicia en el liderazgo socialista a Marx, Engels ejerció una gran influencia sobre él, le acercó al conocimiento del movimiento obrero inglés y atrajo su atención hacia la crítica de la teoría económica clásica. Fue también el quien, gracias a la desahogada situación económica de la que disfrutaba como empresario, aportó a Marx la ayuda económica necesaria para mantenerse y escribir El Capital, e incluso publicó los 2 últimos tomos de la obra después de la muerte de su amigo. Obras de Friedrich Engels son El Manifiesto del Partido Comunista, La ideología alemana,
el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y la contribución al problema de la vivienda. Ahora hablaremos de personajes que acogen el pensamiento marxista. El primero es Mao Zedong, en China. El siguiente es Vladimir Lenin, en Rusia. Luego, en Cuba están Fidel Castro y otros pensadores como Ernesto el Che Guevara en Cuba, y también en Rusia podemos ver a León Trotsky. Y ahora podríamos hablar también en España de otros pensadores como Pablo Iglesias, que fundó el Partido Socialista Obrero Español, en el que defendió a los obreros de la clase media. Sigue vigente hoy en día. Podríamos decir que hoy en día en algunos países sigue vigente, como Corea del Norte, China, Vietnam y también en la antigua URSS. Y en España surgió el Partido Socialista, que es el PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1870.